Vamos a conversar a esta hora con el abogado Mauricio Alarcón. Él es miembro de Fundamedios, también es director de la organización Ciudadanía y Desarrollo. Abogado, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Marco, buen día, Andrés, y un gusto estar a través de la señal de Radio City. ¿Cuáles son los temas que le preocupa en este debate para reformar la ley de comunicación? Bueno, hemos escuchado finalmente ayer las intervenciones de todos los asambleístas de distintos bloques y las posiciones son muy marcadas. Tenemos por un lado asambleístas que claramente se decantan por una reforma a la ley orgánica de comunicación para ajustarla a estándares internacionales, y otro grupo prácticamente identificado con el gobierno de la década pasada que quiere mantener las cosas como están, a pesar de las innumerables observaciones que se han hecho desde organismos nacionales e internacionales respecto a todos los inconvenientes y violación de derechos que causó la Ley Orgánica de Comunicación en los últimos 5 años. Aún, por supuesto, hay temas que deben ser debatidos e incorporados en una reforma para que éste se ajuste plenamente a los estándares internacionales, y pues veremos para el segundo debate si es que esto efectivamente se cumple. Uno de esos temas que quieren que se mantenga es el que tiene que ver con el linchamiento mediático. Abogado Alarcón, usted que es parte de Fundamedios y que ha llevado el registro de estos casos, ¿quiénes son los que más han usado esta figura contra los medios? ¿La ciudadanía o los políticos? Definitivamente los políticos, y no es tampoco que se ha hecho mucho uso de la figura, porque el efecto que quería causar y efectivamente causó no es el de constituirse en una herramienta para muchos trámites sancionatorios, sino la generación de censura y autocensura. Eso es lo que ocasionó el hecho de que los medios de comunicación deban cerrar sus unidades de investigación, el hecho de que los periodistas de investigación tengan que pensarlo bien antes de llevar adelante cualquier tipo de acción relacionada con casos de corrupción. Así es que ahí está lo que ocasionó la figura del linchamiento mediático. Por eso es que fue desde un inicio sugerida su eliminación, y no me refiero solo a organizaciones nacionales, sino, como he dicho, por ejemplo, a las relatorías tanto de la Comisión Interamericana como del Sistema de Naciones Unidas. Finalmente, en esta propuesta de reforma se elimina el linchamiento mediático, pero como bien han dicho ustedes, hay asambleístas que quieren que se mantenga por supuestamente ser una herramienta de defensa de los ciudadanos que han hecho uso nulo de la misma en los últimos años. Ahora, ayer también escuchábamos en el debate, no identifiqué la voz de qué asambleísta era, pero dice claramente que se debe mantener esto de que la comunicación es un servicio público. Mientras tanto, el gobierno ha hecho consultas a los estamentos de derechos humanos sobre este asunto. ¿Qué debe prevalecer, abogado Alarcón? Bueno, el pronunciamiento en cuanto a estándares internacionales ha sido clarísimo. La comunicación no es un servicio público. La comunicación forma parte de un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Así es que eso es quizá uno de los puntos que debe reformarse y no quedar como está. Si uno revisa, incluso ya no hay la enmienda constitucional de la comunicación como servicio público, si bien fue por un tema de forma más que por temas de fondo, pero en este momento la ley de comunicación debe ajustarse en esos puntos a lo que mandan los estándares internacionales. Los derechos civiles y políticos, los derechos de primera generación, jamás pueden asimilarse a servicios públicos, porque en esos primeros derechos la obligación del Estado es garantizar su vigencia y velar por su respeto pleno. Ningún otro tipo de intervención es posible respecto de los derechos civiles y políticos. Así es que la comunicación jamás puede ser catalogada como servicio público. Se habla también en este proyecto de reforma sobre la necesidad de vender los medios incautados y reducir los públicos. Le consulto, ¿usted ve factible la venta de estos medios? Y también consultarle si ha visto un cambio en la línea no editorial, sino en el sentido de que antes se identificaba claramente a los medios públicos y a los incautados como gobiernistas. ¿Hoy tiene esa misma percepción? Bueno, el primer punto
creo que es necesario hacer una distinción entre medios públicos y los medios en manos del Estado. Los medios públicos incluso actualmente son pocos, pero medios en manos del Estado son muchos. El mayor concentrador de medios de comunicación sigue siendo el Estado. Así es que en ese sentido, cualquier acción que se lleve a cabo, sea legal o sea de hecho, para deshacerse de esos medios que además, en fin último, nos pertenecen a los ciudadanos, es algo positivo. Hay muchos medios de comunicación que lamentablemente se encuentran en una situación prácticamente de quiebra, en el que solo valen ciertos fierros para poder ser vendidos, pero aún así sean pocos los recursos, tenemos que recuperar ese dinero para el pueblo ecuatoriano. Y respecto al segundo punto, por supuesto que ha habido un cambio. Hemos visto que ahora los medios dan cabida a una pluralidad de voces, se manejan de una manera bastante más democrática. Sin embargo, creo que es necesario llevar adelante acciones que permitan cerrar de manera definitiva los parámetros que deben cumplir los medios públicos. Recordemos, por ejemplo, una gran deuda pendiente de la Ley Orgánica de Comunicación, que además se llenaban la boca con discursos de democratización y de ciudadanización, son los temas de participación de la ciudadanía en los medios en manos del Estado. Nunca se constituyeron esos consejos asesores, nunca se constituyeron esos consejos consultivos de los medios públicos. Así es que esperemos que la reforma que se apruebe respecto de este tipo de medios sea, en primer lugar, realista y, en segundo lugar, realizable. Una vez que se cumpla con esto, podremos empezar de manera cierta a construir medios públicos que nos pertenezcan a todos los ecuatorianos y no al gobierno de turno. Muy bien, le agradecemos mucho por su intervención al abogado Mauricio Alarcón, miembro de Fundamedios, también director de la Organización Ciudadanía y Desarrollo, que ha estado en el contacto con City Noticias.